buenos días, padres de familia, muy buenos días, niños, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren muy bien y con muy buen ánimo. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en estas clases a distancia. Este día, viernes 15 de enero del 2021, trabajaremos con 3 actividades de 2 materias. La primera actividad será de historia, por lo tanto ocuparás el libro y la guía. La segunda actividad será de historia y también ocuparás la guía y tu libro de texto. Y la tercera actividad será de matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. Échenle muchísimas ganas, yo confío mucho en ustedes. Yo sé que se esforzarán al máximo para aprender día a día un poquito y para realizar sus actividades completas. Si tienes algún error, no te preocupes, yo te lo estaré marcando para que lo puedas corregir y sepas en qué te equivocaste. Por eso no hay problema, todos nos equivocamos. Así que concéntrate y ten a la mano tu material con el que vas a trabajar para que no te me distraigas. Esperaré las evidencias en el transcurso del día con la letra legible y clara y con todos los datos que tiene que llevar. Vamos a comenzar con la explicación de cada una de las actividades. Hay que concentrarnos. Para esta primera actividad, tú vas a ocupar tu libro de la SEP, así como también tu guía aplicados. Vamos a estar trabajando el tema de ayer, que se llamó Benito Juárez y los liberales. El objetivo de esta clase es que tú identifiques la biografía de Benito Juárez, así como también recuerdes cuáles fueron las propuestas de los liberales o por qué lucharon los liberales. Pero yo te pregunto primero, ¿recuerdas quién fue Benito Juárez o qué leyes fueron las que impulsó? ¿Quiénes eran los liberales o por qué luchaban los liberales? Muy bien, bueno, después de la Revolución de Ayutla hay que recordar que a nuestro gobierno llegaron un grupo de liberales. ¿Cuál era el objetivo de estos? Bueno, el objetivo era cambiar la forma de gobernar, convertir nuestro gobierno a un gobierno democrático, a un gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que se respetaran las decisiones de los ciudadanos mexicanos y elaborar leyes justas. Entre los liberales más importantes podemos encontrar a don Benito Juárez. Es conocido como el Benemérito de las Américas. ¿Tú ya lo has identificado? Bueno, en el billete de 500 y de 20 pesos de nuestro país se encuentra este personaje importante en la historia de México. Si no lo has identificado, te invito a que le pidas a tu mamá o a tu papá alguno de estos billetes y lo puedas observar. En ese billete tiene su frase tan importante que al final de esta explicación te la voy a decir. Pero, ¿quién fue Benito Juárez o por qué fue tan importante? Lo primero que debes de saber es que don Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806. Por eso, además de la primavera, nosotros festejamos el natalicio de Benito Juárez en este día. Nació en San Pablo Guelatao, en Oaxaca. Don Benito Juárez era un indígena zapoteco que vivía en un pueblito llamado Guelatao, en Oaxaca, y era pastor de ovejas. A los 12 años se mudó a Oaxaca. Posteriormente, cuando ya creció, estudió en el seminario católico, pero dejó este estudio para centrarse en estudiar en el Instituto de Ciencias y Arte. Al final, estudió la carrera de abogado. Este personaje tan importante fue un líder nacional de México indígena. Don Benito Juárez se consideraba trilingüe. ¿Qué significa trilingüe? Que hablaba 3 idiomas: el zapoteco, el latín y el español. Por eso se consideraba también una figura muy importante en nuestro país. Don Benito Juárez fue gobernador y diputado en el estado de Oaxaca, así como también presidente de la Suprema Corte de Justicia, y al final fue presidente de México por 14 años. Desde 1858 a 1872, y este terminó su mandato debido a que murió. ¿Cuál fue la fecha de su muerte? El 18 de julio de 1872 por angina de pecho. Por eso no pudo terminar su mandato. Como les decía, fue el primer líder nacional indígena.
Él tenía una frase muy importante, la cual buscaba que el pueblo mexicano se respetaran, que respetaran los ideales de cada uno de los ciudadanos mexicanos. Esta frase fue: entre los individuos y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con esto Benito Juárez quería impulsar la paz de nuestro país. También don Benito Juárez García impulsó las leyes de reforma. Hay que recordar que el propósito de estas leyes de reforma fue quitarle poder a la Iglesia Católica y al Estado, así como también luchar por los derechos de los campesinos, regresándoles las tierras que se les había quitado. Y también el propósito era impulsar un gobierno democrático. Esta fue la historia o la biografía de don Benito Juárez García, una figura muy emblemática y muy importante de nuestro país. Era el líder liberal más importante de esa época. Pero también existía el grupo liberal. ¿Quiénes eran los del grupo liberal o por qué luchaban los liberales? Los liberales luchaban por la libertad de culto y de expresión. ¿Qué significa libertad de culto? Que las personas eran libres de elegir cualquier religión, que no necesariamente se debía inculcar la católica. La libertad de expresión también fue que los ciudadanos podían expresar sus ideas, sus pensamientos ante cualquier persona, que se respetara todo lo que la gente opinaba. También los liberales luchaban por elaborar leyes justas, entre ellas las leyes de reforma, que se las mencioné anteriormente. Los liberales lucharon en contra del gobierno conservador. ¿Quiénes eran los conservadores? Los conservadores luchaban por mantener los privilegios de la Iglesia y del Estado y querían un gobierno monárquico. ¿Qué significa monárquico? Que nos gobernara una realeza europea. Y nada más iba a beneficiar a las personas que tenían dinero o que estaban alrededor y cerca de ese gobierno monárquico. Los liberales también lucharon por un país democrático. ¿Qué significa democrático? Que se tomara en cuenta las decisiones de los ciudadanos, que se realizaran votaciones para tomar en cuenta las elecciones que hacían los ciudadanos. Los liberales lucharon también por elecciones justas. ¿Qué significan elecciones? Que mediante voto se podría elegir a un presidente de la República, a un diputado, a un senador, etc. Que los ciudadanos eran los que iban a elegir quién iba a estar en nuestro gobierno. Los liberales también lucharon por la división de poderes. ¿Qué significa la división de poderes? Recordemos que en nuestro gobierno aún existen los tres poderes de la Unión: el ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales luchan por tener leyes justas en nuestro país. Los liberales lucharon mucho por separar a la Iglesia del Estado. ¿Qué significa eso? Querían quitarle poder a la Iglesia Católica, así como también al gobierno y a los militares. Al final, los liberales lucharon porque México tuviera o por la creación de escuelas laicas y gratuitas. ¿Qué significa laicas y gratuitas? Que no se iba a inculcar la religión católica en ninguna escuela o en ninguna institución. Que se respetara la religión que ejerciera cada uno de los alumnos. Gratuita significa que no se iba a cobrar la educación en México. También por eso lucharon los liberales. En la actualidad, algunas de las propuestas de los liberales y de don Benito Juárez García se mantienen, son vigentes, y estas llevaron a mejorar la situación de nuestro país en cuanto a los derechos de los ciudadanos mexicanos. Muy bien, niños, escuchada esta explicación, pasaremos a observar la actividad que ustedes van a realizar. Hay que poner muchísima atención. Para la realización de esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 264 y puedes apoyarte en tu libro de historia página 62. En el punto número 1 vas a unir con línea de colores el retrato de Benito Juárez con los aspectos relacionados sobre su vida o sobre él. En el punto número 2 vas a encerrar las transformaciones político-sociales originadas por los liberales que siguen vigentes en la actualidad. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Cuando la termines, nos vamos a pasar a la número 2.
Excelente, niños, vamos por la actividad número 2. Para ella vas a necesitar tu guía y tu libro de historia. Vamos a trabajar el tema la batalla de Puebla y la libertad de expresión. En esta ocasión tú vas a identificar por qué se le considera la batalla de Puebla, qué pasó en esa época, así como también qué es la libertad de expresión y cuáles fueron los decretos que se promulgaron en esa época. Pero yo quisiera preguntarte si recuerdas contra quién luchamos en la batalla de Puebla. ¿Cuál fue la fecha de la batalla de Puebla? ¿Qué es la libertad de expresión? Bueno, hay que recordar que la batalla de Puebla fue cuando el ejército francés invadió a México por el Golfo. ¿Pero por qué invadió México? Recuerden que esto debido a que Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa que nosotros los mexicanos teníamos con ese país, Francia, por lo que Francia decidió invadir con sus tropas a nuestro país. A eso se le llamó la intervención francesa y se celebra el 5 de mayo. ¿Por qué? Porque ese día el ejército mexicano logró una gran victoria y fue el 5 de mayo de 1862 cuando Benito Juárez junto a Ignacio Zaragoza se declararon triunfantes con la victoria sobre el ejército francés. Pero recordemos que ese triunfo no les duró mucho tiempo porque al año siguiente cayeron contra ese mismo ejército. Pero esta victoria fue muy importante para nuestro país, por lo tanto el 5 de mayo por eso se festeja, por vencer a Francia. Una vez que nuestro ejército venció al ejército francés, Ignacio Zaragoza envió un documento al presidente de ese entonces, Benito Juárez, en el que decía una frase muy importante, la cual era: las armas nacionales se han cubierto de gloria. ¿Por qué creen ustedes que Ignacio Zaragoza escribió esta frase entre ese texto que mandó a Benito Juárez? A ver, les repito, las armas nacionales se han cubierto de gloria. ¿Por qué creen ustedes? A ver, piénsenle. Esto debido a que el ejército francés era uno de los ejércitos más importantes de todo el mundo. Y el haberlo derrotado, el haber sido derrotado por el ejército mexicano, llenaba a nuestro país de gloria, de triunfo. Por eso, el general Ignacio Zaragoza le plasmó esta frase en el escrito al presidente Benito Juárez, porque consideró que el ejército mexicano había tenido un gran triunfo, una gran victoria sobre el ejército francés. Esa frase, eso significa, niños. Entonces, no se les olvide que la batalla de Puebla fue una de las más importantes de nuestro país y se festeja el 5 de mayo y fue contra Francia, contra el ejército francés. Por otra parte, después de esta guerra contra la intervención francesa, surgió la libertad de expresión. ¿Pero qué es la libertad de expresión? Es un derecho de todos los mexicanos por el que lucharon los liberales en aquel entonces, el cual permitió a todas las personas que vivían aquí en México expresar sus ideas, expresar sus opiniones y sus creencias sin el miedo de ser censurados o ser castigados. Eso es la libertad de expresión, la libertad de que tú te puedas expresar ante cualquier persona sin miedo a ser castigado, pero siempre y cuando respetando a los demás. Esta libertad de expresión permitió en aquella época el desarrollo o surgimiento de periódicos, de revistas, y estos tenían el derecho de escribir y redactar lo que ellos quisieran. Esto provocó que también ahí en esos periódicos fueran perjudicados políticos como Benito Juárez y otros del gobierno liberal. Por lo tanto, Benito Juárez tomó cartas en el asunto. No censuró la libertad de expresión, pero sí estipuló un decreto. ¿Pero cómo se le llamó a ese decreto? A este se le llamó libertad de imprenta. Escuchen,
Después de que surgieron los periódicos, como perjudicaron a políticos, surgió el decreto de la libertad de imprenta. Consistía en que los periódicos iban a tener el derecho de escribir y de publicar sobre cualquier tema que ellos quisieran, sin ninguna restricción, pero que solamente iba a haber una regla para estos periódicos. La única regla o restricción que hubo en aquel entonces fue que si publicaban, tenían que respetar los derechos de las personas, que si publicaban algo en algún periódico, no tenían que pasar por la dignidad de nadie y respetar la moral de los ciudadanos. Si eso se violaba, ese periódico iba a recibir un castigo, se castigaría la libertad de expresión de ese periódico. Se lo repito, solamente tuvo una restricción, la libertad de imprenta, la cual fue que esos periódicos respetaran los derechos y la moral de todos los ciudadanos, que no se levantaran falsos ni mentiras en esa información que se publicaba en el periódico. Si en dado caso se violaban estos derechos de los ciudadanos, ese periódico se iba a castigar. Era la única restricción. Esto con el fin de que se respetaran las vidas de las personas. Como pueden ver ustedes, la libertad de expresión actualmente se considera muy importante, ya que esta lleva al respeto de las ideas y de las opiniones de todos, siempre y cuando nos respetemos entre ciudadanos. Te pregunto yo, ¿cómo crees que sería tu vida aquí en México o nuestra vida aquí en México si no existiera la libertad de expresión? Si nosotros no pudiéramos expresar nuestras opiniones, nuestras ideas y nuestras creencias, ¿cómo creen que sería nuestro país? A ver, viviéramos con miedo, ¿verdad? Ok, con miedo de expresar nuestras ideas y que nos castigaran. Eso no está bien. Por eso en México aún se lucha por esa libertad de expresión. Hay algunos países del mundo que la libertad de expresión no existe. Nos debemos de sentir nosotros agradecidos y felices de que en México se tenga la libertad de expresión, aunque con algunas restricciones, como por ejemplo respetar la vida de las demás personas. Bien, niños, con esta información vamos a resolver la actividad. Espero y mi explicación te haya servido para que tú la puedas realizar. Para que realices esta segunda actividad, te ubicarás en tu guía Aplicados, página 266, y podrás apoyarte en tu libro de historia, página 66 y 69. En el punto número 1 vas a leer el fragmento de un telegrama enviado por el general Ignacio Zaragoza luego de la batalla de Puebla y vas a responder ¿por qué piensas que Ignacio Zaragoza usó la expresión "se han cubierto de gloria"? En el punto número 2 vas a completar el esquema. En el primer cuadro vas a explicar en qué consiste la libertad de imprenta. En el segundo cuadro vas a colocar qué restricciones tuvo la libertad de imprenta. Y en las líneas finales vas a colocar por qué es importante la libertad de imprenta o la libertad de expresión. Tómate el tiempo que tú necesites para que realices esta actividad. Una vez terminada, pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños. Vamos por la actividad número 3 y última. Hay que echarle ganas. Esta es la última actividad de la semana, ¿sale? Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con tu materia de matemáticas, con tu libro de la SEP, en la página 57. Bueno, para que tú puedas resolver la página 57, vas a estar tomando una tabla que te muestra en la página 56. Entonces vas a necesitar las dos páginas, 56 y 57. En esta ocasión vamos a trabajar con el mismo tema que hemos venido viendo toda la semana, el cual fue el significado de la parte decimal. Recordemos que las unidades de medida pueden tener decimales y cada uno de los decimales significan aspectos diferentes. En las unidades de capacidad pueden significar litros o mililitros, ¿sale? En las unidades de medida de peso pueden significar kilogramos o gramos, etc. Cada una de estas unidades de medida, recordemos que puede expresarse de diferente manera. Por ejemplo, si yo voy a la tienda, puedo pedir kilos de frijol o gramos también.
puedo pedir kilos de azúcar o gramos de azúcar. Cuando yo voy a la tienda también puedo pedir litros de agua o mililitros de agua. Entonces hay diferentes formas de expresarse. Recordemos que a eso se refieren las equivalencias. En esta ocasión las equivalencias que estaremos trabajando son: 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 1 hora es igual a 60 minutos. Con estas equivalencias vamos a trabajar. Vamos a convertir kilómetros a metros y vamos a convertir horas a minutos. ¿Qué operación se realiza para convertir o para realizar estas conversiones? Ambas se va a realizar multiplicación. ¿Sale? ¿Por qué multiplicación? Porque si yo quiero convertir kilómetros a metros, voy a multiplicar por 1000. Si yo quiero convertir horas a minutos, voy a multiplicar por 60. Ahora sí, ubícate, por favor, en tu libro, en la página 56, para poder leer la tabla. La consigna dice así: deportes, bailes y cantos folclóricos enganaron la ceremonia de clausura. Tuxpan, 16 de agosto. Muy emotiva fue la ceremonia con la que se clausuró el Torneo Nacional de Triatlón. Después de varios números musicales representativos del rico folclore de la región, se entregaron reconocimientos a los deportistas participantes y premios a los ganadores. Si tú te das cuenta, en esa tabla vienen los participantes, que son 3, y los deportes que integran el triatlón, que es natación, ciclismo, carrera a pie, tiempo total y medalla. Si se fijan, cada una de las pruebas están en kilómetros. Por lo tanto, los kilómetros los vamos a convertir a metros multiplicando por 1000. Acuérdense. Entonces, en base a esa tabla, vamos a resolver nosotros las preguntas. La pregunta A dice de la siguiente manera: ¿cuántos metros debieron nadar los participantes? Ustedes se van a ubicar donde dice natación. ¿Ya lo localizaron? Ok. Ahí dice que recorrieron 1.9 kilómetros. 1.9 kilómetros. Pero aquí no me están preguntando kilómetros. No, me están preguntando metros. Entonces, ¿qué operación voy a realizar yo aquí para convertir estos kilómetros a metros? ¿Qué les dije que iban a realizar? Dijimos que si íbamos a convertir kilómetros a metros, íbamos a multiplicar por 1000. Entonces, para que ustedes puedan resolver esta operación, tienen que convertir estos kilómetros que recorrieron en natación a metros multiplicando por 1000. Hay que recordar cómo se realiza la multiplicación con punto decimal. Les voy a dar un ejemplo. 8 por 0, 0. 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 1, 8, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 1, 7. Se realiza la suma. Como nosotros vemos, hay un número después del punto. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que poner un punto decimal contando un número de la derecha a la izquierda. 1. Y ahí está. Entonces, así ustedes van a resolver la primera pregunta, porque me tienen que convertir estos kilómetros a metros. ¿Y cómo se realiza? Multiplicándolo por 1000. Así resolverán ustedes la primera. Recuerden que a su respuesta tienen que colocarle que son metros. ¿Por qué? Porque los están convirtiendo. ¿Entendido? Ahora pasamos a la pregunta número 2 o a la B, que dice así: ¿de cuántos metros fue la prueba de la carrera a pie? Van a ubicar ustedes donde dice carrera a pie, que es la siguiente. Si nos fijamos, dice que el recorrido fue 10.1 kilómetros. 10.1 kilómetros. Pero aquí me están preguntando metros. Quiere decir que voy a convertir estos kilómetros a metros. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues tomando en cuenta esta equivalencia, y como les dije que se realizaba multiplicándolo por 1000. Y esa va a ser la respuesta. Hay que recordar cómo se realiza una multiplicación con punto decimal. 5 por 0, 0.
0, 0 y 5. 0, 0, 0 y 2. Al final se realiza una suma. Y como vemos que es con punto decimal, vemos que es un número después del punto, por lo tanto cuento y pongo el punto decimal. Quiere decir que es 2500 porque el punto 0 no cuenta. Así van a realizar ustedes esta operación y recuerden que al resultado le tienen que colocar metros porque están convirtiendo kilómetros a metros. Ahora vamos por la pregunta número 3. Dice de la siguiente manera. ¿Cuántos minutos hay de diferencia entre las marcas de Pedro y Fernando en la prueba de ciclismo? Lo que van a realizar ustedes es ubicar la prueba de ciclismo, que es esta. Y van a ubicar las marcas de Pedro y de Fernando, que son estas. ¿Sale? Esos son los tiempos que Pedro y Fernando realizaron. Y los vamos a colocar aquí. 1.4 y 1.6. Dice aquí que cuántos minutos hay de diferencia. No podemos hacer la operación con estos números. ¿Por qué? Porque estos son horas. Si nos fijamos, aquí está la H de horas. Por lo tanto, primero tenemos que convertir estos a minutos. ¿Con qué operación nosotros podemos convertir estas horas a minutos? ¿Con qué operación? Multiplicación. ¿Pero qué número vamos a multiplicar? La equivalencia de horas y minutos. Una hora es igual a 60 minutos. Por lo tanto, voy a realizar estas operaciones para sacar los minutos. Una vez que hayas sacado los minutos, vas a sacar la diferencia entre uno y otro, o cuánto le gana uno al otro. ¿Con qué operación tú vas a calcular este resultado? Cuando tú vas a la tienda y quieres saber cuánto te sobra, ¿qué operación realizas? Bueno, pues esa operación es la que vas a realizar al final para sacar el resultado. En total serán 3 operaciones. Estas dos, ¿por qué? Porque tenemos que convertir estas horas a minutos. Una vez que tenga los minutos de Pedro y de Fernando, tú vas a sacar la diferencia con otra operación. Y este resultado que te salga a ti aquí son los minutos de diferencia que tiene uno y otro. Recuerda, ¿cómo le haces tú para saber la diferencia entre un número y otro? ¿Cuánto le gana un número al otro? O si vas tú a la tienda, ¿cómo le haces para saber cuánto te va a sobrar? Esa operación realizas al final para calcular el resultado. Recuerda que al resultado tienes que ponerle minutos, porque es lo que te están preguntando. Ahora pasamos a la pregunta número 4 o a la pregunta D, la cual dice así. La diferencia entre los tiempos que hicieron Fernando y Luis Daniel en la prueba de natación es de 4 minutos. Vamos a ubicar la prueba de natación. ¿Cuál es la prueba de natación? Esta. Y vamos a ubicar los tiempos de Fernando y de Luis, que son estos. Estos dos. Son 0.5 y 0.9. La pregunta que te hacen es si la diferencia entre estos dos son 4 minutos y por qué. Tú tienes que poner sí o no y por qué. No quiero que me pongas porque sí o porque no, porque va a estar mal esa respuesta. Tú tienes que colocar si estos tiempos tienen de diferencia 4 minutos. ¿Ok, niños? Entonces, reflexionen y tienen que colocar si están de acuerdo o si no y por qué. Tienen que explicar por qué sí o por qué no. Ahora nos vamos a la pregunta número 5 y a la pregunta número 6. Dice de la siguiente manera. ¿Cuántos minutos de diferencia hay entre el tiempo total del primer lugar y del tercero? Tenemos que ubicar el tiempo total, que es esta columna. Por lo que vemos que el primer lugar es Fernando y el último lugar es Luis. Entonces vamos a tomar en cuenta esos dos tiempos, 6.7 y 7.6. 6.7 y 7.6. Este es el del primer lugar y este es el del tercer lugar.
Dice ahí que cuántos minutos de diferencia hay entre esos dos tiempos. Si nos fijamos, esto significan horas. Tenemos que convertir estas horas a minutos. ¿Cómo le podemos hacer para convertir las horas a minutos? Pues tomando en cuenta la equivalencia 60. ¿Por qué 60? Porque una hora es igual a 60 minutos. ¿Qué operación vamos a realizar nosotros para calcular los minutos de esas horas? Ok, una multiplicación. Recordemos que cuando es punto, tenemos que colocar al final un puntito contando de la derecha a la izquierda 1. ¿Por qué un número? Porque tenemos un número después del punto, por lo tanto, al final tenemos que colocar un puntito. Cuando ya tengas los dos resultados, ¿qué operación vamos a realizar para sacar la diferencia? Como te decía anteriormente, cuando tú vas a la tienda, ¿cómo le haces para identificar cuánto te sobra? O cuando quieres sacar la diferencia o cuánto le gana un número al otro, ¿qué operación podemos realizar? Bueno, cuando tengas estos dos resultados, realizarás una tercera operación para sacar la diferencia. Y ese va a ser tu resultado y tienes que colocarle minutos. Te repito, primero tienes que realizar estas dos operaciones. Cuando ya tengas los minutos totales, tienes que sacar la diferencia, que es calcular cuánto le gana un número al otro. Cuando realices esa operación, vas a tener tu resultado y tienes que colocarle minutos porque es lo que te están solicitando. ¿Entendido? Ok, ahora nos vamos a la última pregunta, la cual dice así. ¿Significa lo mismo el punto 1 en 20.1 kilómetros que en 5.1 horas? ¿Y por qué? ¿Tú crees que significa lo mismo el punto 1 cuando se habla de kilómetros y el punto 1 cuando se habla de horas? Ok, ahí tienes que reflexionar si significa lo mismo y si es sí, explicar por qué y si es no, explicar por qué. Recuerda que no tienes que colocar porque sí o porque no. No, tienes que dar una explicación de por qué crees tú que sí o por qué crees tú que no. Te recuerdo, significa lo mismo el punto 1 cuando hablamos de kilómetros o cuando hablamos de horas. Sí, no y por qué. Esta es tu tercera y última actividad. Pues bien, hemos llegado al final de sus clases y al final de esta semana. Gracias por haber estado todos estos días escuchando mis clases y realizando tus actividades. Deseo que tu fin de semana sea excelente. Si vas a salir, recuerda tomar todas las medidas necesarias para cuidar tu salud y la de tu familia. Los quiero mucho, cuídense muchísimo porque cuando regresemos a presencial los quiero ver a todos. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Nos vemos el día lunes. Bye.